En el corazón de Tailandia, un país conocido por su exuberante belleza y rica cultura, se desató un caso que capturó la atención del mundo entero. Daniel Sancho, hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho, y Edwin Arrieta, un cirujano de renombre, se vieron envueltos en un torbellino de eventos que nadie podría haber anticipado. La historia de Sancho y Arrieta es una que habla de la conexión y el conflicto y del amor y la traición. Su relación, forjada en las redes sociales y profundizada a través de inversiones compartidas y sueños mutuos, se desmoronó en un abismo de chantajes y secretos oscuros. La tensión entre ellos culminó en un acto de violencia que sacudió a la comunidad, tanto local como internacionalmente. El impacto mediático fue inmediato y abrumador. Los titulares se llenaron con sus nombres, y la conmoción social se extendió como un incendio forestal. La gente de todo el mundo seguía cada actualización, ansiosa por entender cómo una historia que comenzó con tanta promesa pudo terminar en tragedia. Este documental busca explorar no solo los hechos fríos y duros del caso, sino también el tejido humano que compone esta compleja red de emociones y leyes, cultura y justicia. A través de entrevistas con expertos, reconstrucciones detalladas y un análisis exhaustivo de la evidencia, nos adentraremos en el corazón de este caso inesperado, buscando respuestas, en última instancia, la verdad. Acompáñenme en este viaje a través de la oscuridad y la luz, mientras narramos la historia de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, y el caso que dejó una marca imborrable en la historia de la justicia penal. En la trama de nuestro relato, el sistema legal tailandés y las diferencias culturales juegan un papel protagonista. Tailandia, con su rica historia y tradiciones, posee un sistema legal que refleja tanto su herencia como su modernidad. La influencia del budismo en la legislación es palpable, donde la moralidad y la ley se entrelazan de manera única. Para Daniel Sancho y Edwin Arrieta, estas diferencias culturales y legales fueron más que un telón de fondo, fueron factores cruciales que influyeron en el desarrollo y la resolución de su caso. La comprensión de la justicia en Tailandia, con su énfasis en la armonía y el respeto mutuo, contrasta con las perspectivas occidentales, a menudo más confrontativas. El chantaje, la violencia y el asesinato son delitos graves en cualquier parte del mundo, pero en Tailandia, estos actos se ven a través de un prisma cultural específico. La gravedad de los crímenes y la respuesta de la sociedad tailandesa reflejan la seriedad con la que se toman la ley y el orden. La pena de muerte, vigente en Tailandia, es un tema de debate intenso y controvertido. En el caso de Sancho, la posibilidad de enfrentarse a la pena capital puso de relieve las diferencias en la aplicación de la justicia. Estas diferencias culturales y legales nos permiten no solo entender mejor el caso, sino también reflexionar sobre la diversidad de sistemas legales y culturales que existen en nuestro mundo interconectado. El Reino de Tailandia, antiguamente conocido como Siam, nunca fue colonizado por potencias occidentales, lo que le permitió desarrollar un sistema legal propio, influenciado pero no impuesto por fuerzas externas. Este sistema legal refleja la estructura social tailandesa, que está fuertemente influenciada por el budismo Theravada, la religión predominante en el país. El budismo no solo proporciona una guía espiritual para los tailandeses, sino que también impregna su sistema legal y su enfoque hacia la justicia. La idea de que todas las acciones tienen consecuencias, conocida como karma, y la búsqueda del camino medio para evitar los extremos, son conceptos que se reflejan en la forma en que se abordan los delitos y las penas. La monarquía tailandesa también ha desempeñado un papel importante. El respeto hacia el rey y la familia real es un aspecto fundamental de la cultura tailandesa, y esto se traduce en leyes como la Lese Majesté,
que protege la dignidad de la monarquía. En el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, el contexto histórico y cultural de Tailandia influyó en la percepción del crimen y en la respuesta de la sociedad. La gravedad con la que se trató el caso refleja la importancia que la cultura tailandesa otorga a la armonía social y al respeto por la ley. A medida que continuamos narrando esta historia, es crucial entender cómo este tejido histórico y cultural no solo da forma a la ley, sino que también afecta a las vidas de aquellos que se encuentran bajo su jurisdicción. La historia de Tailandia y su sistema legal nos proporcionan una lente a través de la cual podemos ver más claramente los eventos que rodean el caso de Sancho y Arrieta y comprender mejor las fuerzas que dieron forma a su desenlace. Daniel Sancho, una figura que se ha convertido en sinónimo de un caso que ha capturado la atención de millones, tiene una historia personal marcada por la fama y la tragedia. Hijo del aclamado actor Rodolfo Sancho, Daniel creció bajo el resplandor de los reflectores, una vida que muchos podrían envidiar, pero que también conlleva sus propios desafíos. Desde una edad temprana, Daniel fue testigo del mundo del espectáculo a través de los ojos de su padre. A pesar de la admiración y el amor que sentía por Rodolfo, la relación entre ellos no siempre fue fácil. La presión de mantener el legado familiar y las expectativas de seguir los pasos de su padre pesaron sobre Daniel, quien luchó por forjar su propio camino en la vida. La relación de Daniel con Rodolfo fue compleja, llena de altibajos emocionales y malentendidos. Aunque compartían un vínculo inquebrantable como padre e hijo, las diferencias en sus personalidades y enfoques de la vida a menudo los llevaban a conflictos. Sin embargo, en los momentos más difíciles, era evidente que el apoyo mutuo y el amor incondicional prevalecían. La vida de Daniel tomó un giro inesperado cuando conoció a Edwin Arrieta, un encuentro que cambiaría su destino para siempre. La historia de Daniel y Edwin es una que nos recuerda que detrás de cada titular sensacionalista hay seres humanos reales, con sueños, esperanzas, en este caso, tragedias profundas. A medida que continuamos narrando esta historia, es importante recordar que Daniel Sancho no es solo un nombre en un expediente judicial, es un hombre con una historia, una familia y un pasado que lo han llevado al punto donde se encuentra hoy. Su vida, ahora entrelazada con la de Edwin Arrieta, forma parte de un relato más amplio sobre la justicia, la redención y la búsqueda de la verdad. Edwin Arrieta, un hombre cuya vida se entrelazó trágicamente con la de Daniel Sancho, era conocido por su brillante carrera como cirujano. Su dedicación a la medicina y su habilidad para cambiar vidas a través de sus manos hábiles le ganaron el respeto y la admiración de colegas y pacientes por igual. Nacido en una familia humilde, Edwin se esforzó por superar las expectativas y se convirtió en un ejemplo de perseverancia y éxito. Su pasión por la cirugía nació de un deseo profundo de ayudar a los demás, y esa pasión lo llevó a los rincones más remotos del mundo, donde su trabajo no solo era su profesión, sino también su vocación. En su vida personal, Edwin era conocido por su carácter afable y su generosidad. Amigos y familiares lo describen como alguien que siempre estaba dispuesto a ofrecer una mano amiga o una palabra de aliento. Sin embargo, detrás de su sonrisa amable, Edwin guardaba secretos y luchas internas que pocos podían imaginar. La vida de Edwin dio un giro inesperado cuando conoció a Daniel Sancho a través de las redes sociales. Lo que comenzó como una conexión prometedora pronto se convirtió en una relación complicada, marcada por la inversión en un restaurante y el posterior deterioro de su vínculo. La tensión entre ellos se intensificó hasta llegar a un punto de no retorno, desencadenando una serie de eventos que culminarían en un crimen que conmocionaría a todos los que los conocían.
La historia de Edwin Arrieta es una que nos recuerda que detrás de cada logro profesional hay una persona con sueños, esperanzas, a veces, tragedias ocultas. A medida que continuamos narrando esta historia, mantenemos presente la complejidad de su carácter y las circunstancias que lo llevaron a su destino final. La historia de Daniel Sancho y Edwin Arrieta comenzó en el vasto mundo de las redes sociales, un lugar donde las conexiones improbables pueden florecer en un instante. Fue en este espacio digital donde sus caminos se cruzaron por primera vez, dando inicio a una relación que nadie podría haber imaginado que tomaría un giro tan oscuro. Daniel, con su vida siempre bajo el escrutinio público debido a la fama de su padre, encontró en Edwin un confidente, alguien con quien podía compartir sus aspiraciones y desafíos lejos de los reflectores. Por su parte, Edwin vio en Daniel a un joven emprendedor lleno de ideas y energía, un socio potencial en proyectos futuros. La relación entre ellos se intensificó rápidamente. Compartían mensajes, llamadas y planes. La inversión de Edwin en el restaurante de Daniel fue un hito en su relación, un símbolo de confianza y compromiso mutuo. Sin embargo, con el tiempo, esa misma inversión se convirtió en el catalizador de un conflicto que erosionaría su vínculo. A medida que la relación se deterioraba, las tensiones aumentaban. El chantaje de Edwin a Daniel con imágenes íntimas marcó un punto de inflexión, transformando lo que una vez fue una amistad prometedora en un abismo de desconfianza y miedo. La evolución de su relación es un recordatorio sombrío de cómo la intimidad y la vulnerabilidad pueden ser explotadas, llevando a consecuencias devastadoras. Narrar la historia de cómo se conocieron y cómo su relación evolucionó es crucial para entender la complejidad de los eventos que siguieron. Es una historia de conexión y desilusión, de esperanza y desesperación, que nos lleva al corazón mismo del caso que estamos explorando. La inversión de Edwin Arrieta en el restaurante de Daniel Sancho fue un momento definitorio en su relación. Lo que comenzó como una prometedora colaboración empresarial pronto se convirtió en una fuente de tensión y discordia. La pasión de Daniel por la gastronomía y su deseo de crear un espacio culinario único se alineaba con la visión de Edwin de apoyar proyectos innovadores. Edwin realizó al menos 7 transferencias a Daniel antes de su muerte, utilizando plataformas de envío internacional desde Santiago de Chile. Las cantidades variaron, incluyendo una primera transferencia de aproximadamente 1.000 euros y otras que sumaban un total significativo. Se mencionó que Edwin habló de cantidades como 50.000 euros y otra vez 100.000 euros para la inversión en el restaurante. La familia de Edwin sugiere que el móvil económico pudo haber sido la causa del asesinato, ya que existía un conflicto sobre la devolución de ese dinero. El deterioro de la relación alcanzó un punto crítico cuando Daniel intentó distanciarse de Edwin, buscando poner fin a su asociación tanto personal como profesional. Fue entonces cuando Edwin recurrió a tácticas desesperadas, chantajeando a Daniel con imágenes íntimas que habían compartido en tiempos más felices. Este acto de traición y manipulación marcó un giro oscuro en su historia. Daniel se encontró atrapado, enfrentando la amenaza de la exposición pública y la vergüenza, mientras luchaba por mantener su integridad y su carrera. La presión de este chantaje fue inmensa, llevando a Daniel a un estado de desesperación y miedo, y sentando las bases para el trágico desenlace que estaba por venir. Narrar estos detalles es crucial para comprender la profundidad de la tragedia que envuelve a Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Es una historia de ambición y sueños rotos, de confianza traicionada y de las sombras que pueden acechar detrás de las conexiones hechas en el mundo digital.
Para comprender la psique de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, nos hemos basado en entrevistas con expertos en psicología criminal y forense. Estos análisis buscan ofrecer una visión más profunda de los factores que pudieron haber influido en sus acciones y en el trágico desenlace de su relación. Los expertos sugieren que Daniel pudo haber experimentado una intensa presión debido a su relación con su padre, el actor Rodolfo Sancho. Crecer a la sombra de una figura pública tan prominente puede generar una carga emocional significativa, llevando a una lucha constante por la identidad y la autoafirmación. Esta presión pudo haber contribuido a su vulnerabilidad ante situaciones de estrés y conflicto, como las que enfrentó con Edwin Arrieta. No nos podemos olvidar que Daniel presenta síntomas de una persona un tanto desequilibrada o en su lugar una persona que cree estar en un puesto del cual ni se encuentra cerca, agresivo, prepotente y un tanto narcisista. En el caso de Edwin, los psicólogos señalan que su exitosa carrera como cirujano podría haber creado una imagen de perfección que era difícil de mantener. La necesidad de controlar su entorno y su reputación pudo haber sido un factor determinante en su decisión de chantajear a Daniel. Este comportamiento podría indicar una tendencia a la manipulación cuando se siente amenazado o cuando sus expectativas no se cumplen. La relación entre Daniel y Edwin evolucionó de una amistad cariñosa y colaboración a una dinámica tóxica marcada por el chantaje y la traición. Los expertos apuntan a una posible dependencia emocional y financiera mutua que se tornó destructiva con el tiempo. La inversión de Edwin en el supuesto restaurante de Daniel y el posterior chantaje podrían ser indicativos de una lucha de poder y control que escapó de sus manos. Los análisis psicológicos concluyen que tanto Daniel como Edwin eran individuos complejos, cuyas personalidades y experiencias de vida contribuyeron a la escalada del conflicto entre ellos. Estos factores psicológicos, junto con las circunstancias únicas de su relación, nos ayudan a entender mejor las motivaciones y las acciones que llevaron al trágico final de su historia. Es importante recordar que estos análisis se basan en interpretaciones de expertos y no representan una evaluación directa de los individuos involucrados. Sin embargo, ofrecen una perspectiva valiosa sobre los posibles factores psicológicos que influyeron en el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta. El 2 de agosto se convirtió en una fecha que quedaría grabada en la memoria colectiva, marcando el día en que la tragedia se cernió sobre la isla de Caupangan. Edwin Arrieta llegó a la isla con la esperanza de resolver las tensiones con Daniel Sancho, pero lo que se desplegó fue un guión que nadie podría haber escrito. Edwin llegó a la isla en las primeras horas de la mañana, su figura solitaria emergiendo del ferry que lo llevó desde el continente. Con cada paso que daba hacia la playa, la brisa marina parecía presagiar los oscuros eventos que estaban por venir. Su llegada no pasó desapercibida, los lugareños lo observaban con curiosidad, sin saber que serían testigos de un capítulo sombrío en la historia de la isla. Mientras tanto, Daniel Sancho se movía con una energía nerviosa, su mente agitada por la inminente confrontación. Las cámaras de seguridad captaron sus movimientos erráticos por la isla, entrando y saliendo de tiendas, como si estuviera buscando algo o quizás evitando algo. Su comportamiento era el de alguien que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros, un presagio de la tormenta emocional que se avecinaba. El encuentro entre Daniel y Edwin fue breve pero intenso, una colisión de emociones y palabras no dichas que culminó en un acto de violencia. Los detalles de lo que ocurrió en esos momentos son borrosos, piezas de un rompecabezas que aún hoy intentamos armar. Lo que sí sabemos es que ese día, la vida de ambos hombres cambió para siempre, y Caupangan se convirtió en el escenario de un crimen que resonaría en los titulares de todo el mundo.
Narrar los eventos del 2 de agosto requiere un enfoque delicado y respetuoso, conscientes de que estamos tratando con la realidad más cruda y dolorosa. A través de esta reconstrucción, buscamos no solo entender los hechos, sino también honrar la memoria de aquellos cuyas vidas fueron alteradas irrevocablemente por los acontecimientos de ese fatídico día. La investigación del caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta se centró en una serie de evidencias clave que fueron meticulosamente recopiladas y analizadas por las autoridades. Entre ellas, la compra de unos cuchillos y otros objetos por parte de Daniel Sancho cobró especial relevancia. Estos artículos incluían guantes, bolsas de plástico y productos de limpieza. La combinación de estos objetos sugiere una posible intención de evitar dejar huellas o rastros. Las cámaras de seguridad de una tienda local captaron a Daniel comprando unos cuchillos de cocina el día antes del crimen. Este hecho, aparentemente trivial, adquirió una importancia crucial en el contexto de los eventos que se desarrollarían. El cuchillo, que más tarde sería encontrado en la escena del crimen, se convirtió en una pieza central de la evidencia contra Daniel. Además del cuchillo, se recopilaron otros objetos que ayudaron a reconstruir los movimientos y acciones de Daniel en las horas previas al crimen. Entre estos objetos se encontraban recibos, mensajes de texto y registros de llamadas que indicaban un patrón de comportamiento y preparación antes del encuentro con Edwin. El análisis de estas evidencias sugiere una premeditación por parte de Daniel Sancho. La compra del cuchillo, combinada con los otros objetos recopilados, pintó un cuadro inquietante de los preparativos para un acto violento. Estos hallazgos fueron fundamentales para establecer la línea de tiempo del caso y para comprender las posibles intenciones detrás de las acciones de Daniel. El análisis forense de la escena del crimen reveló que el cuchillo comprado por Daniel coincidía con las heridas infligidas a Edwin Arrieta. Además, se encontraron fibras y residuos en la ropa de Daniel que coincidían con los materiales de los objetos comprados. Estos detalles adicionales proporcionan una visión más completa de los eventos que llevaron al crimen y refuerzan la narrativa de la investigación. Como narrador de crímenes reales, mi objetivo es presentar estos hechos de manera que respete la gravedad del caso y proporcione una comprensión clara de los eventos. Es importante recordar que, aunque la evidencia puede ser reveladora, siempre debe ser considerada dentro del marco del debido proceso y la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. A medida que continuamos narrando esta historia, mantenemos un compromiso con la objetividad y el respeto por la justicia. Mientras el sol se pone sobre Koupangan, cerramos el primer capítulo de esta historia envuelta en misterio y tragedia. Hemos explorado los orígenes de una relación condenada, hemos desentrañado los hilos de un crimen que sacudió los cimientos de la justicia y hemos analizado las pruebas que podrían sellar el destino de un hombre. Pero aún hay más por descubrir en esta intrincada red de pasiones y secretos. ¿Qué revelaciones surgieron en el juicio a puerta cerrada? ¿Qué palabras finales pronunció Daniel Sancho antes de que se dicte la sentencia? ¿Y qué impacto tendrá este caso en la legislación tailandesa y en la percepción pública de la justicia? Quédense con nosotros para la segunda parte de El caso inesperado, Daniel Sancho y Edwin Arrieta, donde las sombras del pasado se encontrarán con la luz de la verdad. Las piezas del rompecabezas están listas para ser colocadas, y las respuestas que tanto buscamos están al alcance de la mano. La búsqueda de la verdad nunca es sencilla, pero es un viaje que debemos emprender. Continuaremos desvelando los secretos de un caso que no solo desafió la ley, sino que también tocó el corazón de la humanidad. La historia continúa y la verdad espera.
Os habla Rostros del Misterio.